Ningún imperio va a venir a tocar suelo sagrado de Venezuela, ni debería tocar suelo sagrado de Sudamérica. Ningún imperio del mundo. Y en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro ordenó el despliegue de fuerzas militares, de inteligencia y policiales, argumentando la necesidad de defender al país ante la activación de la operación militar estadounidense en el Mar Caribe contra el narcotráfico. Según expertos, la verdadera preocupación del régimen estaría centrada en posibles fracturas dentro del chavismo, en un momento marcado por la desconfianza y los rumores de traiciones que incluso reconoció públicamente el propio Nicolás Maduro. La amenaza de una movilización militar por parte de Estados Unidos hacia el Caribe para presionar al régimen venezolano ha generado una reacción inmediata con la activación de fuerzas militares, de inteligencia y policiales por parte de Nicolás Maduro, con las que busca, según ha señalado, garantizar la soberanía del país. Garantizar la cobertura con más de 4.500.000 milicianos, Amelias, de todo el territorio nacional. Milicias preparadas, activadas y armadas. Una tensión que también ha llegado al Parlamento venezolano, donde se ha amenazado incluso a cualquier extranjero que pueda pisar Venezuela en una acción violenta. El extranjero que entre a este país sin permiso, entra, pero no sale. Aquí se queda. Es que han asegurado que saturarán al país con vigilancia para prevenir cualquier ataque. Nos movemos juntos. El que se meta con nosotros nos va a encontrar juntos. Y nos va a encontrar unidos. Y es que analistas aseguran que esta reacción lo que demuestra es que hay temor en la cúpula en el poder, pero más que a una invasión extranjera, esa es la reacción interna y a cualquier fisura que pueda producirse dentro de las fuerzas revolucionarias por la presión de Estados Unidos. Lo que hay un despliegue de inteligencia, lo que pareciera que da respuesta es a un tensionamiento interno y además hay una serie de advertencias por parte de Maduro en una locución reciente en relación al hecho de los traidores y de la lealtad. Creo que eso es el primer plano al que más se le teme quienes están muy en el poder, pero además se enerva, se exacerba este elemento producto de la tensión externa que se está generando. Y es que incluso Nicolás Maduro, en una alocución del pasado lunes, dejó ver su rechazo y preocupación a posibles traiciones a lo interno del régimen. Y hay mucho cobarde escondido y disfrazado que no es capaz de decirme las cosas en la cara porque es un cobarde, son unos cobardes. Pero señalan analistas que todo este contexto de la amenaza externa en la forma de un operativo antidrogas que Estados Unidos ha enfocado hacia Venezuela, lo que busca principalmente es un quiebre a lo interno. Genera signos de que pudiesen estarse generando grietas y debilidades en el seno de la coalición gobernante, porque cada vez confían en menos personas y cada vez cuentan con menos recursos para reprimir. Es por eso que ven con preocupación que esta desconfianza entre factores del régimen venezolano lleve a una mayor represión y que se utilice esta coyuntura para continuar atacando y criminalizando factores de la disidencia, no solo encarnados en la oposición, sino también dentro de las filas del chavismo. Y ayer miércoles, durante la cumbre del ALBA, una organización fundada por los regímenes de Venezuela y Cuba, Nicolás Maduro volvió a condenar el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y lo calificó como una amenaza a la paz regional y una violación del derecho internacional. Maduro acusó a Estados Unidos de utilizar operaciones antidrogas como pretexto para una intervención y de vincular falsamente a Venezuela con el terrorismo. Rechazamos de manera categórica las órdenes del gobierno de los Estados Unidos de desplegar fuerzas militares bajo pretextos falsos con la clara intención de imponer políticas ilegales, injerencistas y contrarias al orden constitucional de los estados de América Latina y el Caribe. 3. Denunciamos ante el mundo que el despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe, disfrazado de operaciones antidrogas, representa una amenaza a la paz y a la estabilidad de la región y constituye una violación flagrante del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad de los estados y la autodeterminación de los pueblos. Exigimos el cese inmediato de cualquier amenaza o acción militar que vulnere la integridad territorial y la independencia política de los estados de América Latina y el Caribe, así como el respeto irrestricto al marco jurídico internacional y a los mecanismos multilaterales de solución pacífica de controversia.
Me gustaría que pusiéramos en pantalla en estos momentos, estaba leyendo justamente ese análisis que usted escribió y me encantó el titular. Quiero que nos fijemos, el análisis está titulada de la siguiente manera: de la mano de Estados Unidos, la diplomacia de las cañoneras vuelve sobre Venezuela. ¿Qué significa exactamente la diplomacia de las cañoneras? Bueno, este es un concepto un poco antiguo, viene del siglo XIX más o menos, y del inglés, ¿no? Gunboat Diplomacy, y consistía básicamente que las potencias hacían uso del poder naval para obtener objetivos de política exterior. Entonces hacían despliegue, y ahí está, por ejemplo, el caso del Comodoro estadounidense que va y llega con una flota de buques a Japón y abre básicamente el mercado japonés para intercambiar productos con Estados Unidos. Y por supuesto hay un caso bastante específico, porque se dieron varios en el Caribe, pero en 1902-1903, Reino Unido, Alemania, Italia y Francia mandaron buques hacia Venezuela, justamente para presionarla a pagar deudas contraídas con estos países, y también por los perjuicios que habían sufrido algunos de sus nacionales en medio de las refriegas civiles que habían en Venezuela, y establecieron un bloqueo y amenazaron con atacar Venezuela. El caso fue la intercesión de Estados Unidos la que evitó que se produjera el ataque y se buscara una salida negociada. Este no parece ser el caso hoy, pero básicamente lo que consiste esto es ocupar el poder naval, en este caso el despliegue que está haciendo Estados Unidos actual, para lograr algo del régimen de Maduro, y en este caso es que no salgan tantas drogas de ese país como está probado, como muestran todas las trazas que salen del Caribe, las aéreas y las marítimas, y que ha registrado muy bien, por ejemplo, el Comando Sur. Aquellos que dicen que solo es humo, pudiéramos contestarles que sí, que están pasando cosas. Sin embargo, a mí me gustaría preguntarte, Juan Pablo, ¿estos buques son los más adecuados para detectar, perseguir, capturar o destruir naves de narcotraficantes? ¿Qué hay de la Guardia Costera, no? Efectivamente, el Arleigh Burke, que es la clase de los destructores que se envían, y que no es primera vez que se envían cerca de fuera de las 12 millas, que es el mar territorial, ¿cierto? Las 12 millas náuticas. Estos buques hoy día son la columna vertebral de la Marina estadounidense, y tal como lo dice su nombre, son destructores. La verdad es que están hechos para la guerra en el mar. El sistema de radar que llevan el Aegis, que es un sistema integrado que te da todo un panorama de superficie, debajo de la superficie y aéreo, te permite ocupar los sensores, pero también armas muy sofisticadas como misiles de ataque a tierra, Tomahawks, misiles antiaéreos SM-2, misiles antibuques Harpoon. Evidentemente tú no le vas a lanzar un Tomahawk a una lancha cargada con droga, ni un torpedo tampoco a un narco submarino. Entonces, evidentemente, un cutter de un patrullero de la Guardia Costera o los buques de combate litoral, que no salieron muy buenos todo esto, son otro tipo de plataforma. Entonces aquí básicamente los buques de guerra son un mensaje en sí mismo. Entonces, ¿qué está diciendo Estados Unidos con esto? La amenaza que tú representas, Nicolás Maduro y tu régimen, es muy grande para mí, me la tomo en serio, y quiero bajar radicalmente el flujo de drogas que sale desde Venezuela. El año 2020, si recuerda, durante la primera administración del presidente Trump, también se lanzó una operación antinarcóticos grande en torno a Venezuela, y que incluyó el despliegue de este mismo tipo de buques. Y esa operación evidentemente no significó un ataque directo al régimen de Venezuela, de hecho sigue instalado ahí. Y por otro lado, lo que se aumentaron fueron las incautaciones de drogas significativamente, porque estos buques tienen sensores, igual tienen botes pequeños que pueden desplegar, helicópteros también que pueden ayudar a interceptar. Pero de todas maneras, es decirle a Venezuela, mira, sabemos que tu economía legal necesita del mar, todo el petróleo que sale a los mercados internacionales, y que tu economía ilegal, que es la droga, también sale por el mar, mayoritariamente, más que los vuelos. Es decir, que queremos, ¿cierto?, crear una disrupción suficiente para que tú sientas que no eres libre de seguir traficando o de permitir que los traficantes ocupen tus costas y tus aguas para lograr su propósito.
Juan Pablo, bien lo comentabas que el primer gobierno de Trump lanzó justamente en el 2020 una operación similar y esa operación llegaron a situarse incluso a 16 millas de la costa venezolana, teniendo en cuenta que el espacio soberano llega a las 12 millas náuticas. Pero ¿qué diferencia hay entre ese despliegue de 2020, si es que lo hay, y el de ahora? Bueno, este es un despliegue mucho más robusto por lo que hemos visto. Primero parece la voluntad de desplegar 3 destructores de forma simultánea y al final creo que fue Reuters, la agencia de noticias, la que confirmó que hay un despliegue de un grupo anfibio. También estaría involucrado un avión de exploración aeromarítima P-8 y al parecer un submarino también. Entonces es básicamente mucho más fuerte el mensaje y también el despliegue en torno a Venezuela del que se hizo comparativamente en 2000, creo que 2020 por ahí fue, y esto habla también de la gravedad. Acuérdate que si ustedes siguen, por ejemplo, el tema de narcotráfico, las últimas cifras de Naciones Unidas muestran que la zona andina, porque la droga que se reexporta por Venezuela no se produce ahí, mayoritariamente colombiana, hoy día en la región andina se están produciendo un récord histórico de 3.700 toneladas de cocaína. Es decir, que comparativamente al primer despliegue, más bien había un aumento de la producción de cocaína y un aumento de la salida, y algunas fuentes de inteligencia estadounidense citadas por gente que conozco allá del CSIS y todo, estiman que, por ejemplo, de esas 3.700 de toneladas de cocaína que se producen en la región andina, la mayoría en Venezuela, pero también en Perú y en Bolivia, por lo menos 500 salen por Venezuela. Entonces, es un volumen significativo, y cuando tiene un régimen como el de Maduro, que es un régimen represivo, controlador, autoritario, evidentemente la pregunta que surge inmediatamente es que ¿cómo un gobierno que dice controlar todo, que aplasta a la oposición, cierto, tiene los opositores, no controla el tráfico de drogas desde sus costas, o más bien lo permite, o hace vista gorda, o hay negligencia, o más bien hay una cooperación? La diferencia grande que yo veo respecto al despliegue anterior es que este es más robusto, pero también el cambio significativo viene del lado de que la Casa Blanca ya considera al cartel de los soles, que involucra a los militares venezolanos, una organización terrorista global, y el líder de ese cartel dicen que es Nicolás Maduro. Entonces hay un cambio del framing, pero también del músculo militar que se está ejerciendo en torno a Venezuela. Claro, pero y justamente por eso, Juan Pablo, desde la Casa Blanca parece que hay señales contradictorias, por lo que parecen que, y lo que se dice, ¿no?, que hay dos visiones encontradas en el interior de la administración Trump con respecto al tema de Venezuela. Tú lo apuntabas bien. Por ese mar hay una economía legal y una economía ilegal. La economía ilegal serían esas 500 toneladas de cocaína que salen por Venezuela hacia el mundo, pero también están esos buques que transportan petróleo, y justamente en todas esas medidas que hemos ido mencionando, la designación del cartel de los soles, el aumento de la recompensa de $50 millones o el decreto por el cual se aprueba la intervención militar para luchar contra el narcotráfico, está también esa autorización a la petrolera estadounidense para que pueda, a través de un contrato privado, de los cuales no conocemos los detalles, sacar el petróleo. Es decir, que por un lado pudieran perjudicar al régimen de Maduro si es que le cortan esas 500 toneladas de cocaína, pero por otro le estarían beneficiando, ¿no?, en cierta manera. Bueno, a ver, no es la primera políticas contradictorias que toma esta administración en este tema y en otros temas. Hemos visto también en temas de Ucrania, presiones, o sea, la última reunión con Zelensky, por ejemplo, fue muy diferente a la primera reunión con Zelensky. Entonces uno podría decir, hay una contradicción o un cambio, un ajuste de postura. Acuérdate que también este gobierno hizo con un intercambio de prisioneros con el régimen de Maduro y efectivamente se busca dejar que una compañía pueda sacar petróleo de Venezuela. Pero la verdad es parte de... Yo la primera vez que fui a Venezuela y fue cuando ganó Hugo Chávez, así que imagínate la cantidad de años, y todavía estoy viendo más o menos el mismo tipo de régimen, y con Venezuela se ha probado de todo, ¿no? Presión total, que implica ponerle precio a la cabeza a Nicolás Maduro, $50 millones, básicamente sanciones económicas, en fin, sanciones judiciales contra la cúpula del régimen, estos despliegues navales, ¿cierto?, para meterle más presión todavía en el tema de la economía ilegal.
Entonces, evidentemente hay políticas que se van a ir ajustando, pero hay que ir probando algo hasta que funcione. Esa es un poco la idea. Y acuérdate de lo que pasó con la administración anterior. La administración Biden se autoconvenció, pero yo no sé dónde sacaron ese cálculo, de que si ellos básicamente relajaban las sanciones económicas sobre Venezuela, Venezuela se iba a democratizar, iban a hacer unas elecciones justas que fueron las pasadas y que obviamente el fraude que hace Nicolás Maduro pues, para quedarse en el poder. Entonces, ahí hubo un colapso total de la estrategia estadounidense respecto a Venezuela, fue un fiasco, y ahora se está probando un enfoque más frontal que era bastante predecible. A mí más bien me sorprendió que al principio el gobierno Trump diera ciertas señas de que quería dialogar con Venezuela, pero una vez que yo creo que se convenció que no había, en el fondo, cómo cambiar la postura de Venezuela respecto a lo que es su compromiso en el combate al narcotráfico y todo, se dio cuenta de que básicamente la presión total de tipo más militarizada, que es lo que está ocurriendo, es lo que puede quizás poner nervioso al régimen. Y por lo que yo escucho y las declaraciones que le escucho a Maduro, Padrino, a Diosdado Cabello y a otros, y los videos que veo en redes sociales, están frenéticos los venezolanos. No sé, hay del régimen, por ejemplo, pareciera que temen algo mayor de lo que efectivamente está montándose, que es una operación antidroga. Claro, entonces, para usted, desde Miraflores, ¿están nerviosos? O más bien, pues están tranquilos porque esto lo vivieron en 2020. Sin embargo, sí que han ordenado esa movilización de militares y milicianos y otras fuerzas pues leales a su régimen. Sí, bueno, siempre se dice que nada hace, nada teme. Entonces, por algo temen ellos, ¿no? Yo creo que finalmente, acuérdate que hay mecanismos. Si esto fuera realmente una operación mayor, el gobierno estadounidense debería reunir muchísimas más tropas. En fin, la planificación debería haber tomado muchos meses, etcétera, etcétera. O sea, para hacer una operación militar mayor, incluso hay mucho de wishful thinking de quienes están diciendo, oye, acuérdate que Noriega, el dictador panameño, lo votaron por narcotraficante con una invasión, pero Panamá era muy pequeño y en ese tiempo las tropas estadounidenses, parte de las que participaron en la operación Causa Justa, estaban incluso basadas en Panamá, entonces se le dio la orden de salgan del cuartel, ¿no? Estaban en la calle, desde el minuto 1. Entonces, en este caso, básicamente parece algo muy orientado al enfoque antidrogas. Como te decía, no va a estar uno de estos destructores persiguiendo una lanchita, ¿no? Ni tampoco torpedeando un narcosubmarino, sino básicamente hay una especie de cerco, una cuarentena naval en torno a Venezuela para justamente hacer una disrupción significativa en lo que es la economía ilegal. Y una de las cosas que bueno, ya está bastante probado, si ustedes por ahí siguen lo que hace ahí, por ejemplo, la Fuerza de Tarea Interagencial que está en Key West o Cayo Hueso, y lo que hace Southcom, que publica una vez al año, por ejemplo, divulga informaciones donde se ven todas las trazas de las naves, narcosubmarinos y aviones que pasan por el Caribe y salen de Colombia, Venezuela, hacia México, Centroamérica y Estados Unidos. La evidencia es elocuente, pero ahora estos buques van a recoger nueva evidencia y va a quedar probado que es el efecto también disuasivo que hacen ellos cuando vean que las trazas que salían de Venezuela bajaron radicalmente una vez que ellos se posicionaron en las afueras de las costas de este país sudamericano. Justamente en el día de ayer, durante la cumbre del ALBA, una organización fundada por los regímenes de Venezuela y también Cuba, Nicolás Maduro volvió a condenar ese despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe como una amenaza a la paz regional y una violación del derecho internacional. Vamos a escucharlo. Rechazamos de manera categórica las órdenes del gobierno de los Estados Unidos de desplegar fuerzas militares bajo pretextos falsos con la clara intención de imponer políticas ilegales, injerencistas y contrarias al orden constitucional de los estados de América Latina y el Caribe. 3. Denunciamos ante el mundo que el despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe, disfrazado de operaciones antidrogas, representa una amenaza a la paz y a la estabilidad de la región y constituye una violación flagrante del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.
que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad de los estados y la autodeterminación de los pueblos. Exigimos el cese inmediato de cualquier amenaza o acción militar que vulnere la integridad territorial y la independencia política de los estados de América Latina y el Caribe, así como el respeto irrestricto al marco jurídico internacional y a los mecanismos multilaterales de solución pacífica de controversia. Como dice Maduro, le pregunta a usted, ¿representa una violación del derecho internacional este despliegue militar de los Estados Unidos en aguas del Caribe? Bueno, en la medida que los buques, primero que nada quiero decir, hay una gran paradoja en esto, porque en el fondo, ¿quién es la amenaza a la estabilidad regional? Hoy día es Maduro y su régimen, ¿no? Y Laura Chávez también. O sea, desde ese régimen se permitió la creación de organizaciones criminales como el Tren de Aragua, que parten ahí y hoy día están repartidas en toda la región. Los flujos de migración irregular que salen de ahí también. Entonces, la amenaza principal a la seguridad regional nos está diciendo que ahora se está constituyendo una amenaza fuera de su país. Entonces, hay una paradoja y evidentemente no comparto ninguno de esos argumentos, pero el hecho de posicionar los buques fuera de las 12 millas justamente tiene un propósito definido que es básicamente no ir al mar territorial, que es donde realmente se ejercen los derechos soberanos. La Convención del Mar de Derechos Unidos establece que después viene una zona contigua y después la zona económica exclusiva, las 200 millas, donde ahí los derechos son más bien de tipo económico, que es sobre los derechos de pesca, perforación, explotación de hidrocarburos, en fin, lo que se puede hacer, minería submarina, en fin. Pero la soberanía está a las 12 millas náuticas, que es más o menos 24 kilómetros, un poquito menos, ¿no? Son una milla náutica de 1,8 kilómetros. Entonces los buques por algo se paran fuera de las 12 millas. Entonces yo no veo ahí la violación al derecho internacional en ningún caso y más bien veo que Maduro está en el fondo ocupando esto para darse un poco de publicidad, buscando generar algún tipo de alarma regional que por lo menos yo no la veo aquí. Yo estoy en Montevideo, como comentaban, y curiosamente con gente del ámbito más bien naval de distintos países de la región y más bien de la costa atlántica, y no veo a nadie nervioso por eso, ¿no? Te lo digo inmediatamente. O sea, no veo nada nervioso de los que están países que están en el Atlántico Sur, y tampoco por la costa pacífica sudamericana. Tampoco no veo nadie nervioso en países como el mío, Chile, ni tampoco en Perú, Ecuador menos. El presidente Noboa ha dicho claramente que Maduro es el problema ahí. Y bueno, y Colombia, que hoy día está con una situación bastante ambigua, porque Petro dice una cosa, pero por lo que yo leo en algunas revistas que de allá, parece que los militares le han dicho, ojo, que no somos un solo país con Venezuela y que nosotros tenemos sus pendientes con ese país, entonces tampoco que Maduro cuente con el mayor respaldo. Y de hecho, uno de los grandes problemas de Maduro, que algunos de sus probables socios, patrocinadores, llámalos como quiera, en este caso Irán, está con problemas mayores después de los ataques israelí, está reconstituyendo su aparato militar o su defensa, y también Rusia está empantanado en Ucrania. O sea, acuérdate que en la guerra Armenia-Azerbaiyán, Rusia no salió a la defensa armenia como era tradicional, dejó caer el régimen sirio en Medio Oriente, que era un aliado tradicional. Entonces, en este momento está bastante solo Venezuela, y el argumento, por lo demás, el ALBA, hoy día tiene un miembro que probablemente no va a existir más, que es Bolivia. En Bolivia acaba de haber una elección donde ganó un candidato centro no derecha, entonces el ALBA está bastante diezmado, y hoy día es básicamente Cuba, Venezuela, Nicaragua y la capacidad militar de Venezuela, de Cuba y Nicaragua en nada. El Salvador pasó de ser uno de los países más violentos del mundo al más seguro del hemisferio occidental, marcando un giro radical. Entre los resultados se destacan una reducción histórica de homicidios y la lucha frontal contra el narcotráfico. El más reciente informe del Gabinete de Seguridad 2024-2025 refleja cifras históricas en la lucha contra la criminalidad en El Salvador. Entre los principales resultados se destacan 294 días sin homicidios y una disminución del 99% de los asesinatos. Además, las autoridades reportaron 32.917 detenciones por diferentes delitos, la incautación de 688 armas de fuego y la desarticulación
operación de 71 estructuras de pandillas. En torno a la lucha contra el narcotráfico, las fuerzas de seguridad desmantelaron 3 estructuras y 23 bandas, logrando la captura de 963 personas vinculadas al tráfico ilícito de drogas. Como parte de estas operaciones, se confiscaron 24.414 kilos de diferentes sustancias, con un valor estimado de más de $606.062.360. El informe también incluye los resultados acumulados del 1 de junio de 2019 hasta el 31 de mayo de 2025, con un promedio de 0.1 homicidios diarios, lo que equivale a una reducción del 99% en comparación con años anteriores. Cabe mencionar que la Policía Nacional Civil informó que los casos de secuestro registraron una disminución del 100% en este periodo. Gracias a estos resultados, El Salvador vive una nueva etapa en materia de seguridad, respaldada por cifras que marcan un antes y un después en la historia del país. Y con un homenaje póstumo fue reconocida la importante labor de los héroes de la Policía Nacional Civil que fallecieron en el cumplimiento del deber. El evento contó con un reconocimiento especial al director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas. Como un reconocimiento a su importante labor, las autoridades del Gabinete de Seguridad brindaron un homenaje a los elementos de la institución policial que entregaron su vida en defensa de la nación. Acá en este sitial de honor tenemos a todos aquellos que ofrendaron su vida en cumplimiento del deber, pero ahora también tenemos a todos nuestros 4 héroes nacionales, por lo cual le hicimos todo un área para ellos. En el evento fue develado un busto en honor al director de la Policía Nacional Civil, el comisionado Mauricio Arriaza Chicas. El comisionado Arriaza Chicas es una persona a la cual la sociedad salvadoreña le debe mucho, porque fue quien logró cambiar el método de trabajo de la Policía Nacional Civil. Familiares y elementos policiales participaron en el evento, en el que además fue presentada la Plaza de Héroes Nacionales, dedicado a los elementos fallecidos en el accidente aéreo de 2024. Sepan que el legado de sus seres queridos trasciende la pérdida, porque ellos serán recordados como héroes que honraron a la República hasta el último instante. Que su memoria nos inspire a seguir firmes en la defensa de la justicia, a luchar contra la corrupción y a trabajar por un El Salvador más seguro. Es así como se brindó honor a la dedicación y trayectoria de miembros de la corporación policial que fueron clave en el logro de seguridad en la nación. Y en más información, en nuestro país los delitos ya no quedan impunes y se llevan tras las rejas a todo el que se atreva a cometer acciones ilícitas. En las últimas horas, la Fiscalía General de la República informó de la condena de varios sujetos por distintos hechos. Entre los condenados está José Díaz, Santos Arévalo y Nelson Amaya, 3 pandilleros de la MS que recibieron penas de 15 años de prisión. En junio del 2023, estos sujetos con otros criminales menores de edad realizaron grafitis alusivos a pandillas en las paredes de un negocio en Yamabal, Morazán Sur. Ahora cumplirán su condena en un penal, donde también están procesados por agrupaciones ilícitas. David Figueroa fue condenado a 44 años de cárcel por violar y agredir sexualmente a una menor de edad, a quien también agredía físicamente con correas y tubos para que no lo delatara. De acuerdo con la Fiscalía, Figueroa se aprovechó de la cercanía que tenía con la familia de la víctima para abusar de ella en varias ocasiones, hasta que fue descubierto. Se logró la condena por agresión sexual en menor o incapaz continuada y violación en menor o incapaz continuada. También inició el juicio contra María del Carmen Orellana, quien fue capturada en octubre del año pasado en una gasolinera cerca del Parque Cuscatlán, en San Salvador. Dentro de una bolsa en un vehículo se le encontraron 449.3 gramos de marihuana y 38 gramos de cocaína valorados en $2.543. Y la Fiscalía dice tener pruebas abundantes para lograr su condena. La realidad de El Salvador ha propiciado un excelente clima para hacer negocios. El gobierno ha agilizado y simplificado todos los trámites para establecer
sus empresas o para establecer las empresas que los salvadoreños, por supuesto, quieren crear, siendo los rubros de alimento y lo relacionado con el turismo lo que más ha crecido. Ve esta nota y venimos platicando de esto. El gobierno a través del CNR creó la figura de las SAS, las Sociedades por Acción Simplificada, con las cuales nacionales o extranjeros ya no necesitan los trámites de notarios que rondaban entre los $500 y $2,000. Además, no se paga derecho de registro. Se pueden construir con $1 de capital inicial y pueden ser unipersonal. Esto ha permitido desde su implementación el año pasado que más de 4.700 empresas se establezcan de manera expedita. Principalmente, bueno, definitivamente el rubro gastronómico, entiéndase restaurantes, pupuserías, cafeterías, por mencionarlo, es el más altamente demandado por parte de los comerciantes, pero con muy poco atrás el rubro vinculado a turismo. Solo este año ya se contabilizan cerca de 2.500 nuevas empresas bajo esta figura, duplicando de enero a julio de este año la cantidad que se logró durante todo 2024. Es decir, este 2025 podría aumentar la cantidad de nuevos comercios. Si algo da la SAS es la posibilidad que en algún momento determinado usted no se encasille, usted no se establezca dentro de un rubro que no le permita salirse. La SAS te permite, como parte de su flexibilidad, y eso es lo lindo de este tipo de empresas y este tipo de sociedades, el hecho que probablemente alguien empezó con un rubro restaurantes, pero encontró que el restaurante iba muy bien y empezó a hacer probablemente dentro del restaurante servicios turísticos, también lo pueda llegar a hacer. Más incentivos se siguen sumando, ya que esto beneficia significativamente la economía del país. Que de junio de este año hemos quitado la solvencia municipal como requisito para poder establecerlo. Creemos que eso ha sido un impulso. Dentro de la página creaempresa.cnr.gov.sv también se cuenta con asesorías virtuales para que personas desde cualquier parte del mundo puedan contar con la información requerida para iniciar o legalizar una empresa ya existente. Miguel Paredes, Noticiero El Salvador. Bueno, hablemos de este mecanismo de SAS, de las Sociedades de Acción Simplificadas. ¿Qué es esto? Es decir, muchos salvadoreños, y de hecho en la pausa le estaba contando yo que conozco a alguna gente que de pronto era emprendedora, tenía un pequeño negocio, pero ahora, y justamente estábamos hablando de eso, y me dicen, bueno, yo formé mi sociedad por acción simplificada, mi SAS, y ahora se me ha abierto todo un abanico de oportunidades, correcto, un montón de universo de oportunidades para poder crecer, ya estoy emitiendo facturas, ya estoy haciendo aquí, ya estoy haciendo allá, he crecido, es decir, hay todo un sinfín de oportunidades que se pueden venir. Pero ¿qué es estas sociedades de acción simplificada? Gracias. Bueno, yo lo describiría como un mecanismo fácil, sencillo y económico para poder constituir empresas en El Salvador. Cualquier persona, micro, pequeño empresario, bueno, gran empresario también, nacional o extranjero, ahora puede hacer su sociedad, crear su empresa de una forma más sencilla. Históricamente los gobiernos anteriores no tuvieron el interés de atender al micro y pequeño empresario. Quizás se dedicaban al grande, quizás, y digo quizás porque creo que ni eso lo hacían, pero bueno, digamos que se dedicaban al grande. Pero como gobierno, el presidente nos indicó que este quinquenio, que es el quinquenio en el que se apuesta por la economía, había que facilitar la forma de hacer negocios en el país, la forma de constituirte y la forma de crear una empresa debe ser una base fundamental a través del cual cualquier persona que así lo desee pueda hacerlo de forma sencilla, fácil y económica. Por lo tanto, las sociedades por acción simplificada se realizaron a partir de una reforma al Código de Comercio en el cual se incluyó este nuevo tipo de sociedades. ¿Qué estamos hablando, Armando? Que no es que las demás sociedades que han venido existiendo dejaran de existir, ni mucho menos. Es una nueva forma de constituirte, un nuevo tipo de sociedad, sociedades por acciones simplificadas SAS, las cuales, si dijéramos en paralelismo, son muy parecidas a las sociedades anónimas o SA, que creo que todos conocemos y de las cuales históricamente El Salvador ha representado casi el 95% de las mismas, pero con una gran ventaja. Bueno, en realidad no es una, con 4 grandes ventajas. Lo primero, no requieres un notario para poder realizar tu escritura. Se hace por formulario físico en nuestras oficinas que se llena o un formulario electrónico desde cualquier parte de El Salvador o del mundo, el cual se firma con firma electrónica y tú puedes presentarlo. Segundo,
solo necesitas un tan solo dólar para poder funcionar u operar. Recordemos que las sociedades anónimas se sigue solicitando $2.000 de capital inicial, pagaderos por medio de un cheque y otra serie de requisitos. En las SAS, un tan solo dólar es suficiente para poderte constituir. Tercero, Armando, el hecho que los otros tipos de sociedades te requerían 2 o más personas para poderte constituir y poder realizar la actividad empresarial. Y nos dimos cuenta que el 70% de todas las sociedades que teníamos ya en el registro de comercio del CNR inscritas eran constituidas con capitales accionarios o acciones de 99 acciones para Armando y una para Camilo. ¿Y por qué metió a Camilo? Porque era una obligación. Era una obligación. No porque realmente lo quisiera o le aportara algo a la sociedad. Así que las SAS podrían, si así lo desea la persona que la constituye, ser unipersonales, algo totalmente novedoso. Armando quiere por sí mismo constituir su empresa, pues no necesita ya decirle al amigo, al papá, a la mamá o a alguien más para hacerlo. Puede hacerlo solo. Si lo quiere hacer con alguien más, pues lo puede. ¿Cuándo inició? Cuando inició, febrero de 2024. Es decir, del año pasado. Del año pasado. Importante, Armando, eso. ¿Sabes por qué? Porque a esta altura del año 2025, en el mes de julio se sobrepasó ya todas las SAS creadas en 2024. Llevamos 4.700, de las cuales 2.300 hasta el momento en el año 2025 y el año 2024 la cerramos con 2.300, 2.400 ahorita, lo que significa que al mes de agosto lo que venga diríamos es ganancia, porque ya es suficiente para poderlo hacer. Y lo otro e importante y cuarto elemento que no dejaría de mencionar es el hecho que solo debes, en este momento la Asamblea Legislativa tuvo a bien también aprobar que no se pagaran derechos de registro. ¿Qué significa eso? Que es gratuito el poder crear tu sociedad en este momento, el poderla presentar en el CNR, en el registro de comercio, y no se le cobrará en este momento hasta diciembre. Hay un decreto que le permite a cualquier persona crear su sociedad de forma gratuita. Entonces, el llamado quizás es a poder ocupar este medio esta figura, ¿no? creado o esta figura que ya 4.700 personas han ocupado y de las cuales también vale mencionar que este año 2025 ha sucedido un fenómeno muy interesante. A ver. Y es que las SAS han logrado sobrepasar a las sociedades anónimas. Como lo podemos ver en pantalla, tenemos 4.705 sociedades creadas hasta el día de ayer. La mayoría en la zona central, veo yo. La mayoría en la zona central. 82.8%. Es tal cual, pero importante, y yo lo menciono siempre quizás un poco jocoso, pero es una realidad cuando planteamos el hecho, porque el presidente es un presidente muy tecnológico, donde apuesta por inteligencia artificial. Y va un paso adelante. Y va un paso adelante y dijo, bueno, hagamos también por firma electrónica el poderlo constituir, que si Armando no está en El Salvador, sino que está en Washington, mensaje para nuestra diáspora, ¿no?, que sintoniza muchísimo este programa, claro, sepa que desde Washington, desde Maryland, desde Australia o Suecia, Los Ángeles, puede constituir su SAS. Se acabó el ir al consulado, mandar un poder, venir a El Salvador, firmar, regresar. No, eso se acabó, Armando. Te ahorras un montón de dinero. Claro, ahora lo puede firmar de forma electrónica. Entonces, es importante mencionar que de estas 4.700 sociedades SAS creadas, 35% lo han hecho en línea, ocupando, ojo, un mecanismo que también el gobierno ha facilitado y que tú lo tienes en tu laptop, que es, no es el Transfer 365, pero me refiero que el BCR ha logrado, a través del mecanismo de firma electrónica que este promueve, con $15, el hecho de poder comprar tu firma electrónica a distancia, poder firmar el formulario de la SAS, por ejemplo, y adicionalmente seguir por todo un año calendario, seguirla ocupando. Entonces, el gobierno, en ese sentido que tú sabes, se ha articulado, ha trabajado muy de la mano todos los sectores, con CONAMIP, Don Polester, el Ministerio de Economía, BCR, Secretaría de Comercio, para crear entonces este ecosistema de promoción al micro y pequeño empresario. ¿Hay detalles estadísticos de SAS constituidas? Es decir, ¿se tienen datos, por ejemplo, de cuántos son, de qué rubros, digamos, son los que la mayoría se están dedicando? Me imagino que tema inmobiliario, tema turismo, tema también comercio, ¿no? Correcto. La data, dentro del formulario se solicita las actividades empresariales a las que se van a dedicar. Sí. La mayor parte, nosotros lo ubicamos en grandes rubros como servicios, venta de bienes u otras actividades, y dentro del área de servicios, que representa aproximadamente el 80% de las actividades, mencionar que el rubro de gastronomía, restaurantes, es el que mayormente predomina.
Y lo podemos ver, yo creo que la zona costera de El Salvador es testigo de encontrar cada día nuevos lugares para gastronomía, y el segundo rubro vinculado a turismo. Empresas turísticas de transporte, hostelería, por mencionar algunos, son otro de los rubros altamente demandados dentro de las mismas. Que ha beneficiado a muchísimos emprendedores salvadoreños. Y aquí viene mi pregunta, hay muchos emprendedores que nos ven, director, y que nos sintonizan. ¿Cómo ellos pueden aplicar a SAS? Es decir, ya me decía usted, es cuestión obviamente ya no de semanas ni de meses, sino que es cuestión de breve tiempo para que puedan formalizar sus emprendimientos. Es correcto, el mencionar que dijimos 4 de las ventajas de poderte formalizar por medio de la SAS, pero un quinto que no es una ventaja per se, pero lo es en términos prácticos, es el hecho que cualquier trámite que usted haga ahora en los nuevos tiempos de respuesta del Centro Nacional de Registros son trámites en los que llevamos 300, más o menos 25 servicios que se resuelven en un tan solo día. Y de esos 325 servicios hay que mencionar que las sociedades por acciones simplificadas SAS, cuando usted presenta el formulario, tratamos de resolvérselo en un aproximado de entre 4 y 6 horas para que su sociedad esté creada. Eso significa que si usted llega por la mañana a presentar su formulario o lo manda en línea por la mañana, por la tarde se encuentra ya resuelto. Y la búsqueda, y aquí quizás, Armando, voy a soltar este spoiler, ¿verdad? Adelante. Es que la otra semana vamos a empezar a implementar un formulario, le hemos denominado Express. El nombre no lo tenemos todavía finalizado porque será lo de menos, pero lo importante es que sea un formulario intuitivo, un formulario para constituir SAS todavía más fácil y sencillo que el que tenemos, de tal manera y de tal suerte que cualquier empresario, cualquier persona natural pueda llenar y poder solicitar en ese momento la creación de su sociedad. Y si tuviese duda, hemos habilitado en nuestra página web creaempresa.go.sb una ventanilla de asesoría virtual donde una persona de carne y hueso lo atiende en tiempo real, le permite compartir pantalla por si hubiera duda respecto de alguna duda, de alguna consulta que pueda llegar a tener en el llenado de su formulario, y en ese sentido poder aún simplificar aún más. ¿Cuál es la apuesta, Armando? Es ser el país en América que haga más rápidamente y logre constituir sus empresas de forma fácil, sencilla, económica y barata. Interesante. Entonces, creaempresa.go.sv es, digamos, la ventana, el mecanismo para que puedan formalizar sus negocios o sus emprendimientos. ¿Hay instituciones, de hecho, que lo conforman? Es decir, ¿hay un respaldo también? Totalmente. Creaempresa, digamos que surgió como acto seguido después de constituir la SAS. Las teníamos alojados en nuestra página web como CNR, lo cual era positivo, pero buscamos algo más, ya que si bien es cierto, la SAS es un modelo en el cual nosotros incentivamos la sencillez para poderte formalizar, no obstante, tú también lo puedes hacer como sociedades anónimas o lo puedes hacer como comerciante individual. Así que el portal de creación de estas sociedades o de estas empresas se llama creaempresa.go.sb, y la búsqueda es que todo el salvadoreño que quiera acceder a formalizarse lo puede hacer de una forma sencilla, no tenga que ir de un lugar a otro lugar a hacer estos trámites. Y empezamos por la forma en la cual constituye sociedad ante el CNR, que es quien compone, en este caso, Creaempresa. Si usted crea una empresa, lo inmediato es formalizarse. Acto seguido, sacar su número de identificación tributaria NIT y su número de registro de contribuyente. Nos hemos interconectado con el Ministerio de Hacienda para que en el mismo acto en el cual usted está constituyendo su sociedad, usted pueda salir de una sola vez con un NIT. Allí siempre agradecemos al ministro Gerson y a todo su equipo porque nos facilitó el interconectarnos de forma electrónica para que de una sola vez usted pague por medio de una plataforma de pago, pueda pagar, en este caso, el NIT, el número de registro de contribuyente, y al momento de salir usted pueda salir con su sociedad creada y con su número de registro de contribuyente y su número de NIT. Pero si eso no era suficiente, porque para poder funcionar dentro de una empresa, en ocasiones es necesario también el poder hacer otro tipo de gestiones. ¿Ante quiénes? Por ejemplo, ante el Ministerio de Trabajo, quien también se encuentra interconectado
Y el seguro social, pues usted lo más normal es que tenga una planilla o que sea patrono del cual va a tener trabajadores. Y para no tener que trasladarse a las oficinas centrales del seguro social, usted lo puede hacer desde esa plataforma en línea también. Y ahí hace su inscripción como patrono en tiempo real, Los Armando. trámites de las alcaldías, por ejemplo, también están ahí dentro. También se encuentra la alcaldía de San Salvador, la de Santa Ana y próximamente la de La Paz Este. Adicionalmente, la superintendencia del sistema financiero por el tema de las AFP, en donde usted también lo podría llegar a hacer. Y tenemos hipervínculo con CONAMIPE y con el BCR por si usted desea inscribirse. Todo está enlazado si desea inscribirse, de tal suerte que usted no tiene que moverse detrás de su computadora desde la comodidad de su hogar y lo puede hacer aún fuera de horas de oficina para que el salvadoreño pueda aprovechar esa oportunidad, hermano. Mire, yo tengo una pregunta, director. Con el tema de las sociedades por acciones simplificadas, SAS, ¿qué tanto ha venido, digamos, a darle push, es decir, a darle más fuerza a esto ahora que vivimos en un país seguro? Bueno, trae la pregunta como anillo al dedo. Nosotros hemos notado y tenemos una gráfica que tal vez la podemos mostrar, una estadística que es abrumadora. Y yo le digo abrumadora porque realmente nos encanta dentro del CNR poder sacar data. Y dicen que es el tiempo de la data, ¿verdad? En el libro Homo Sapiens dice que este siglo en el que vivimos es el siglo de la información y de los números y de la data. Y específicamente es lo que hemos sacado. Así que nos dedicamos a sacar una muestra de los últimos 20 años, Armando, en donde, si ustedes ven en la parte de arriba, era el número de empresas creadas año por año. Pero ¿qué es lo curioso de esto? Lo curioso de esto que dijéramos en El Salvador dábamos mucha alegría el hecho que probablemente en los años entre el 2005 y el 2018 cerráramos entre 2.000 y 3.000 empresas nuevas. Y eran buenos números, eran números positivos, que la gente aplaudía, etcétera. Pero con la llegada del presidente y sobre todo con la gestión del plan de seguridad, eso representó en el año 2021 y 2022 un crecimiento como nunca habíamos visto. Esto nosotros nos gusta traducirlo de dos maneras, nos gusta interpretarlo, mejor dicho, de dos maneras, Armando. La primera, que el esquema de seguridad planteado por el presidente Bukele y liderado por él, precisamente no solo garantiza una paz, dijéramos, o una seguridad que sentimos como personas naturales que somos, sino también genera la confianza en las personas para poder crear un emprendimiento, para poder crear una empresa y dedicarse a ese negocio sin tener un miedo, Armando. O sea, que solo que es que el día siguiente le llegue una extorsión, por ejemplo. Exactamente. Solo para que tal vez los salvadoreños puedan entender esto. Veamos. El color azul, es decir, tanto en 2024 como 2025, ese gran bloque color azul es solo SAS. Es solo SAS. Wow. Eso es curioso, porque dijéramos, y ahí nos gusta a nosotros también ponernos la camisa de gobierno y de CNR y decir, bueno, ante una situación que vivíamos que era de peligrosidad y ahora un ambiente de paz, había que buscar un mecanismo a través del cual pudiésemos materializar ese sentimiento del salvadoreño de quererse formalizar y poder crear una empresa. Imagínate qué curioso eso. En el año 2023 cerramos con 4.460 sociedades. 2024, febrero, nace la SAS y le da un upgrade o un crecimiento, un gap, le dirían los economistas, o un margen de diferencia, que cerramos con 6.000. En la historia de los 51 años que tiene el registro de comercio, había cerrado con eso, habíamos cerrado con 3.000 y dábamos gracias, cerramos con 4.000, pero con 6.000, Armando, significa un crecimiento de un 35%. Pero si eso fuera poco, si la tendencia va en la misma tendencia que este año va, que es la confianza que genera el presidente, el gobierno y ese ambiente de seguridad, no vamos a poder cerrar con 6.000, sino que con 7.000, es decir, 1.000 más que el mejor año que nos había ido y que nos habíamos crecido tan grandemente. Y en buena parte es porque, como lo ves en este bloque, también la seguridad da la confianza para que la gente pueda salir, invertir, poner un negocio. Y segundo, el tener un centro nacional de registros y un registro de comercio con la facilidad de poder crear una empresa en, ya no decimos días, ya no decimos ni siquiera en días, sino que en horas, genera esa confianza, Armando, que se materializa en estos números. Claro. Importante. Vamos a irnos a la pausa. La segunda de esta noche son las 8 de la noche con 30 minutos. Y al regresar venimos hablando, por supuesto, de más datos y de todo lo que están haciendo también en esta importante institución del gobierno del presidente Bukele. Quédese con nosotros. Estamos hoy platicando con el director ejecutivo del CNR y estamos hablando de todo el tema de las SAS, que ha venido a transformar por completo el tema
de formalizar por parte de los emprendedores y hacer que, como repito, se amplíe todo un abanico de oportunidades para ellos. Tengo una duda. ¿Cómo se encuentra el universo, digamos, de las SAS en el sentido de, ya hemos hablado de los rubros, obviamente, donde tema comercio, tema también turismo, el tema también inmobiliario, pero ¿a qué rubros o qué más están haciendo luego de SAS? Porque me imagino que esto pasa mucho por crear tu marca, formalizar tu marca, otros pasan, por ejemplo, con, miren, mi negocio va a ser de tema inmobiliario, es decir, también ese dato lo llevan, ¿no? Me imagino. Es bien curioso porque justamente como Centro Nacional de Registros nos toca a nosotros ventilar o registrar no solo las empresas que se crean en el país, sino también la propiedad intelectual, las marcas, derechos de autor, patentes. En materia inmobiliaria nos tocan los inmuebles, terrenos, apartamentos, locales, casas que se hacen las compraventas o hipotecas en los mismos. En materia de garantías mobiliarias nos toca garantizar como garantía mobiliaria los carros, las computadoras, las marcas también pueden servir como garantía. Y en la parte, dijéramos, catastral, la parte del Instituto Geográfico del Catastro Nacional, los planos, la geodesia y los mapas. Pero es importante el dato que vemos en pantalla, y es que de estas 4.700 SAS, como Centro Nacional de Registros, le preguntamos a los demás registros, a los demás, dijéramos, directores, y les digo yo un día, bueno, y estas 4.700 SAS, ¿de qué son dueñas? Y me levanta la mano el director del ISPI, del Instituto Salvadoreño de Propiedad Intelectual, y me dice, Camilo, te tengo que informar que 200 SAS ya vinieron al ISPI y ya ocuparon nuestro sistema electrónico de solicitud de marcas y son dueñas de 348 marcas, 200 SAS. ¿Qué significa eso? Que una de estas SAS, por decir una, sino por decir más de una, son dueñas de más de una marca. Okay. Y ya constituyeron su marca, pusieron su negocio, probablemente una pupusería, un restaurante, etcétera. Una cafetería. Una cafetería, claro. Y protegieron uno de los aspectos más importantes, que es el nombre, un activo intangible, el nombre de propiedad intelectual, como marca, como nombre comercial. Entonces hemos visto que las SAS no solo fueron creadas, sino que empiezan ya a dar los primeros pasos en la evolución y crecimiento económico. El respaldo, ¿no? También, y el respaldo que eso genera por la seguridad y garantía que pretende precisamente el que una marca se genere con la nueva ley de propiedad intelectual que se ha incentivado a partir del febrero de este año. O sea, es decir, perdón, si tú tenés una SAS, que por ejemplo puede ser una pupusería, y se llama, voy a decir el nombre, no me vayan pero por ejemplo, yo no es que yo vaya ahí, pero por ejemplo, Pupusería Rosita, que hay un montón, Pupusería Rosita, si ella quiere formalizar en SAS, puede incorporarse y Pupusería Rosita va a ser de ella. Totalmente, y ella va a poder formalizarse y una vez formalizada, la Pupusería Rosita se va a registrar como nombre comercial y a Pupusería Rosita le va tan bien que, por ejemplo, dice, bueno, no solo voy a registrar el nombre comercial, sino que voy a empezar a vender pupusas para empezarlas a exportar en una cajita, por ejemplo. Y esa cajita y esa Pupusería Rosita la vende ahora como marca, porque le interesa proteger el activo de propiedad intelectual para que nadie más se aproveche de ese espíritu, de ese conocimiento, de ese esfuerzo, de esos colores que le ha representado a ella tanto esfuerzo. Pero adicionalmente a eso tengo que mencionar también que existen 9 SAS que ya son dueñas de garantías mobiliarias, o mejor dicho, que inscribieron garantías mobiliarias. ¿Qué significa eso? Eso significa que en El Salvador el sistema de garantías mobiliarias nos permite el que usted pueda presentar un vehículo, una motocicleta, una plancha de pupusas, una computadora, para poder acceder a un micro o pequeño crédito, sin que usted tenga que dejarlo en garantía o en prenda, dijéramos, sin desplazamiento. Es decir, que usted puede seguir trabajando en la plancha, en el carrito de hot dog, puede seguir trabajando en su vehículo, pero usted está accediendo a un crédito a través de una financiera o un banco, dejando en garantía esto. Es un registro 100% electrónico, que su registro no se hace en días, sino que en minutos, y por lo tanto eso le permite a usted poder hacerlo. Significa que ya hay 9 SAS que se acercaron al registro de garantías mobiliarias y tienen dentro del mismo garantizando algún activo, en este caso, que es mobiliario, que significa un bien mueble, no inmueble, porque si fuera inmueble es una hipoteca, pero si es mueble, una cámara, por ejemplo, un fotógrafo, que acá vemos que varios, esas cámaras son caras, esa puede dejarle a usted en garantía, acceder a un crédito y eso darle a usted un capital de trabajo. Y si eso no fuera suficiente, le preguntamos
al director del registro de propiedad, raíz y hipoteca, le digo, bueno, y en propiedad, raíz y hipoteca, y me dice, Camilo, ya hay 4.7 millones de dólares, de las cuales son propietarias las SAS, de 208 inmuebles. ¿Qué significa eso? Que las SAS fueron, compraron un apartamento y probablemente lo ocuparon como rentas cortas, como plataformas de renta corta, por ejemplo, y ya están produciendo respecto a eso. O mejor todavía, compraron una bodega, compraron un local y desde ahí están realizando su actividad económica. Entonces, digamos que eso genera la confianza por parte del sector productivo, de parte del sector económico y comercial, de poderte formalizar por medio de una SAS, y creo que la oportunidad va enfocada en ese sentido, Armando. Claro. Se tiene datos, y quiero cambiar un poquito el tema, sí, para avanzar con el tiempo. Recuerdo yo que el 15 de febrero de 2025 entró en vigor la ley de propiedad intelectual y todo su reglamento. Totalmente. Desde esa fecha hasta acá, ¿qué se ha hecho? Bueno, mucho. La nueva ley de propiedad intelectual, yo nada más quisiera mencionar para que veamos de dónde venimos. De dónde venimos, claro. Venimos de una dispersión normativa. Si la pupusería Rosita, como pusimos el ejemplo, Para seguir con la pupusería Rosita, claro. Hubiese querido registrar su marca, lo más lógico era irse a la ley de propiedad intelectual, ver cuáles eran los requisitos. Pero era curioso que en la ley de propiedad intelectual no estaba el tema de marca, estaba en una ley aparte que se llamaba de marca. Había una dispersión normativa histórica que los gobernantes anteriores, que los políticos anteriores, que las asambleas legislativas anteriores no quisieron atender. Por lo tanto, se presentó un proyecto de ley en agosto de 2024, el cual representaba una nueva ley de propiedad intelectual. 340 nuevos artículos que pretendían hacer el trámite más fácil, parecido al de las SAS, fácil, rápido y económico. ¿Cómo? A través de una nueva ley que entró en vigor en febrero, y que pretende, en este caso, Armando, agregar aspectos novedosos, tales como pasar de 15 pasos que te representaba antes el que a la pupusería Rosita tener y constituir su marca, a tan solo un solo paso y sin tener que desplazarse a las oficinas del CNR. ¿Cómo se hace eso? A través de una solicitud electrónica. Y esta solicitud electrónica lleva a que actualmente tengamos 8.400 solicitudes de marca, lo cual hoy representa un número récord, presentadas a través de esta nueva ley de propiedad intelectual, y que representa para todas las personas una oportunidad de poder registrar su marca sin tener que desplazarse de forma rápida y sencilla a través de identidad digital, mecanismo creado precisamente por Secretaría de Innovación y el RNPN, a través del que tú te logueas por medio del DUI, representas quién sos y automáticamente te redirecciona para poder llenar la solicitud de marca. En 2 días estamos avisando si la marca se encuentra o no disponible, y si se encuentra disponible, inmediatamente te mandamos un link para poder pagar las publicaciones que antes tenías que hacer. Antes tenías que hacer en periódicos impresos, y que eso se acabó. Tenías que andarlos comprando, presentando los 15 pasos que te decía que tenías que hacer. Sí. Ahora simplemente le das clic al link de pago. En ese momento nosotros te publicamos en nuestro nuevo boletín electrónico que administra el CNR, sin tener que desplazar. En ese momento tú publicas, pasamos de lo que pagabas anteriormente, que era una cantidad mayor, a una cantidad menor, que ahora se paga $50. Antes era un costo entre $80, sin contar los ejemplares. Tenías que ir a comprar, moverte, presentar en el CNR. Ahora ya no, lo hacemos por ti. Salen los días viernes, el boletín electrónico, publicamos por ti, y posteriormente, si nadie se opone a la inscripción de tu marca, que es habitual en cualquier parte del mundo, inmediatamente te mandamos el link de pago para que tú puedas pagar la inscripción de tu marca y tengas ya tu marca asegurada. ¿Cómo la mandamos? Por medio de una firma electrónica, para que tú puedas mandarlo a Instagram, a Facebook o a la red social que te parezca, a fin de garantizar que esa marca te pertenece. ¿Y cómo lo garantizas? A través de ese documento o este certificado de inscripción de marca. Interesante. La transformación digital sin duda ha sido muy medular, creo yo, en el CNR. Y vemos que desde que llegó el presidente Nayib Bukele en 2019, todas las instituciones del gobierno se digitalizaron, dieron ese paso al siglo XXI, ocuparon obviamente toda la tecnología necesaria para poder agilizar todos los trámites.
¿Cómo ha sido la transformación digital del CNR? Pues nos gusta pensar que ha sido positiva y grande. Si una apuesta hemos hecho, ha sido hacia los tiempos de respuesta, pasando a 303 servicios a un tan solo día y sin pagar adicional. Y segundo, hacia la digitalización de los servicios. ¿Cómo, Armando? Bueno, tenemos más de 137 servicios en línea. En el 2019, ¿con cuánto tomamos el CNR? Con 4 servicios en línea, Armando. Y en menos de 5 años hemos logrado ampliarlo a 137 servicios. Pero cualquiera podría decir, ¿y de qué sirve tener servicios en línea si son marginales? Buscamos aquellos servicios más altamente demandados de la institución. Para hacer eso en los que nos fuéramos a centrar. Hablo de, por ejemplo, nuestras certificaciones extractadas o literales, que son los 2 servicios más altamente demandados dentro de la institución. ¿Qué significa eso, Armando? Es el hecho que cualquier persona a través de nuestra plataforma del CNR puede acceder, se loguea sin necesidad de identificarse quién es. Ojo, sus servicios no necesariamente requieren un logueo, sino que simplemente solicitar, poner los datos del inmueble que a usted le interesa, tener la información, una certificación extractada, es un resumen de su inmueble y en menos de 4 minutos le está llegando su certificación extractada. ¿Qué ocupamos? Bueno, en su momento firma electrónica. Ahora hemos evolucionado al sello electrónico que nos permite 7 días a la semana, 24 horas al día, que en cualquier lugar del mundo, por 886, pedir la certificación extractada de su inmueble y le está llegando el estatus de la misma, del que usted tiene o del que desea comprar, para ver si Armando es realmente el dueño del inmueble, cuánto mide el inmueble, dónde está ubicado, si no está hipotecado, si no está embargado, etcétera. Y adicionalmente hemos ocupado también el mismo para dar certificaciones literales, que es el segundo producto o servicio más demandado en la institución, que es una copia fiel de la escritura. Eso precisamente es parte de la evolución y la apuesta por digitalizar, por modernizar la institución, pasando de servicios presenciales a servicios en línea, ocupando firma electrónica y ahora sello electrónico en aquellos servicios que aún pueden o que hemos permitido o logrado realizar. Básicamente con firma electrónica hemos emitido más de 800,000, dijéramos, documentos y con sello electrónico llevamos ya 182,000 documentos. Hablemos de tiempos de respuesta, director. Yo sé que muchos salvadoreños, antes creo yo que era, cuando pensabas que ibas a ir al CNR, era bueno, me voy a echar todo el día porque las largas filas, las colas, o llegabas y te pedían una u otra documentación, tenías que regresar y volver dentro de una semana. O sea, yo recuerdo, de hecho, cuando era pequeño, lo complicado que era ir al Centro Nacional de Registro. ¿Cómo se han acortado los tiempos ahora? Bueno, hemos hecho una apuesta por recortar los tiempos. Queríamos quitarnos ese mote, diríamos, ¿verdad? De que el CNR era burocrático, era lento y, ¿por qué no decirlo?, corrupto. Y te digo por qué corrupto, porque en un lugar donde la tramitología requiere gran espacio del tiempo y la demanda es hacia algo rápido, es normal, dijéramos, dentro de lo que en aquel momento claro, la gente pudiese llegar a pagar adicional, en aquel momento para que le agilizaran las cosas, claro, poner el billete en medio de la escritura, decíamos nosotros. Sí. Pero cuando ahora tardamos un día, hay gente que aún se sorprende que en la mañana presenta el trámite y en la tarde ya está inscrito y nos dice, quizás le caí bien a quien me recibió los documentos. Fueron las primeras impresiones de gente que nos dijo, porque me resolvieron demasiado rápido. Y la verdad es que no es que le cayó bien, que sí le cayó bien porque lo está atendiendo muy bien, pero es el hecho de poder modernizar, de poder simplificar y ahora mejorar esos tiempos. Hemos hecho una data donde el 80% de nuestros usuarios son principalmente el sector, dijéramos, abogados legales, quien habitualmente nos llega a visitar, y yo siempre digo, bueno, no seremos perfectos, pero hemos avanzado lo suficiente como para poder que cualquier persona le pregunte al sector legal en cuánto tiempo aparecen hoy las compraventas. Sí. Las hipotecas, los levantamientos de gravámenes, las certificaciones extractadas, literales, la creación de sociedades, las matrículas, solicitudes de marca, certificaciones, constancias, documentos mercantiles, garantías mobiliarias. Es decir, podemos hablar de un abanico de 302 servicios, que son los que actualmente tenemos a un tan solo día. Y ojo, sin pagar adicional. Porque antes pagabas adicional y ahí no hablo de la corrupción, hablo de que había un servicio que se llamaba Express para ciertos casos que agarraban el documento de abajo y lo ponían arriba si tú pagabas adicional. Eso se acabó.
queremos que todas las personas tengan la misma oportunidad y Hoy todo creemos es en la express. democratización de los servicios. Claro. Y por lo tanto ahora se hace, hoy todo es express, muy bien, Sí. hoy todo es express porque todo se hace de forma rápida. Estamos trabajando al respecto y lo segundo que nos enfocamos es si alguien llega físicamente a nuestras instalaciones, Armando, tenemos un plan de 25 minutos. No puede alguien acceder a nuestras instalaciones y no ser despachado antes de 25 minutos. Ese es nuestro estándar. El tiempo promedio anda por 8 minutos, lo que significa que llega, solicita su trámite, al día siguiente ya está listo, pero entre lo que llega y es despachado, debe de ser menos de 25 minutos y el tiempo promedio es 8 minutos. Así que, pues bueno, son parte de las transformaciones que la institución debe y eso, dijéramos, es parte del compromiso que tenemos como gobierno de El Salvador por simplificar y modernizar las instituciones. Qué bien. En la Unión compramos un inmueble y ese inmueble ya queda como parte del patrimonio del CNR y el gobierno de El Salvador, cómodo, espacioso, con su sala de lactancia, cumpliendo la normativa de la primera dama y adicionalmente con aire acondicionado y en condiciones en el centro que dé la oportunidad a todo salvadoreño de visitarlo. Lo mismo hicimos en Zacatecoluca o en La Paz Centro, teniendo, dijéramos, este inmueble de 2 plantas, 28 parqueos, inmueble propio, inversión, pero creemos que efectivamente la ejecución se da bien cuando se guarda y sin deberle, y cuando digo sin deberle es porque tratamos que los haberes institucionales los cuidemos al máximo. Actualmente nos encontramos en San Salvador, con los que pasan en la primera calle Poniente podrán encontrar nuestra infraestructura modificándose y modernizándose para que el registro de propiedad, raíz e hipoteca o inmobiliario y nuestro Instituto Geográfico del Catastro Nacional puedan estar alojados en un lugar bonito, cómodo. El presidente dice, no tenemos que, cambiamos ya ese chip en donde, y ahí vemos el diseño de lo que actualmente hacia donde queremos apuntarle, que sea el nuevo CNR. Tenemos un gimnasio nacional lindo, tenemos una colonia Flor Blanca bonita y el país está modernizándose y el CNR no podía quedarse con instalaciones viejas y anticuadas. Así que la inversión sin deberle nada a nadie. Cuando digo eso significa cuidando los saberes institucionales. Y era posible. Por eso te preguntará Armando, bueno, ¿y cómo han logrado que en 4 años, después de una pandemia, dejando la institución después de una pandemia, pues difícil la situación, lograr hacer esto? Pues bueno, Armando, te puedo decir que recibimos la institución con menos 7 millones por proyectos frustrados como chambita medidor, pero que actualmente hemos logrado comprar 2 inmuebles y terrenos en Sonsonate, en San Vicente y en Sonsonate, San Vicente y Cuscatlán, Cotepeque, para montar un nuevo CNR ahí, inmuebles propios y sin deberle. Y lo segundo, actualmente ya modernizando CNR San Salvador, el registro de comercio de propiedad intelectual, que antes de finalizar el año van a estar estas instalaciones listas al servicio de la población. Y se puede, claro que se puede, ahí es el testimonio de esto. Entonces hay que modernizar la institución desde adentro, claro, pero también desde afuera para que dé fe de que es parte del trabajo que se está haciendo. No podría también dejar de mencionar un par de productos y servicios que son importantes que nuestra población conozca y creo que vale la pena mencionar. Y es el hecho que ahora las compraventas de inmuebles también tú las puedes presentar en cualquier CNR del Salvador. Antes una compraventa, no sé, La Unión, por ejemplo, en la playa del Huawei, tenías que ir al CNR de La Unión, ir a presentar la compraventa allá. Hoy hemos logrado avanzar. Si Armando está en San Salvador, hizo la compraventa, en San Salvador presentarla, pero si está en Santana, la presenta en el CNR de Santana. Independientemente en donde esté el inmueble, lo mismo no tiene para que estar los sujeto al territorio. No tiene que estar sujeto, ya logramos evolucionar eso. También todos los trámites vinculados a trámites hereditarios, testamentos, declaratorias de herederos, etcétera, también y próximamente, y acá voy a aprovechar, dijéramos, este espacio para quienes están sintonizando, lleven ese elemento novedoso. Próximamente también las donaciones, que es el tercer producto más altamente demandado dentro del registro propiedad, raíz e hipoteca. Así que vale la pena hacerlo. Con nuestro Instituto Geográfico del Catastro Nacional también estamos levantando con la plataforma El Salvador Maps todo El Salvador. Ahora la gente se sorprende cuando en la plataforma de Google Maps puede ver imágenes muy nítidas, muy, dijéramos, muy detalladas, y es el levantamiento que el Centro Nacional de Registros a través del gobierno de El Salvador hizo. Y segundo, estamos haciendo también por medio de todas las calles del país un levantamiento fotogramétrico que nos permite identificar no solo desde el aire, sino también desde la tierra las imágenes. Por tanto, cualquier persona puede acceder a Google Street View, por ejemplo,
y poder ver las calles del país que está levantando el CNR. Reto grande, sí, son 60.000 kilómetros lineales. Ahí vemos los vehículos que ya están recorriendo todo nuestro país. Estas son las cámaras que llevan en la parte de arriba y nos permite precisamente un avance de casi el 10% del territorio nacional ya cubierto. Lo estamos haciendo, es un mandato que el presidente o sea, nos como ha para delegado. tener todo bien cuadriculado. Sí, y a la gente le encanta, Armando, ¿sabes? El Salvador y sobre todo el exterior. Bueno, y las personas que ocupan en la materia inmobiliaria, por ejemplo, agentes inmobiliarios, poder tomar fotos, poder explicar direcciones a partir de las imágenes que de la tierra se ven y que era imposible antes poderlo hacer. Uno miraba en otros países que bien miraba las calles y todo, y en El Salvador eso no sucedía. Así que definitivamente es parte del avance y es un equipo de trabajo que está detrás de esto. Veías, por ejemplo, mapas de Europa, de Estados Unidos, y veías, obviamente, hasta el basurero que estaba en la esquina. Correcto. Y veías El Salvador antes y nada. No encontrabas. Pero qué bien que estamos dando ese paso y que llevamos el 10%, ¿no? Llevamos casi el 10%. Son ya 2 minutos los que nos separan de las 9 de la noche, pero sí me gustaría poder hablar de la tercera edición del concurso Generando Ideas Disruptivas. ¿De qué se trata? Bueno, es un concurso a través del cual es la tercera edición y lo que pretendemos es poder premiar el ingenio de todas las personas que pueden tener la facultad, que todos tenemos como salvadoreños, ese ingenio. La nueva ley de propiedad intelectual busca proteger las capacidades que todos tenemos en forma de una marca, de un derecho de autor, pero en este caso buscamos proteger las patentes, los diseños, los modelos de utilidad, que es la forma en la cual cualquier salvadoreño resuelve un problema o una situación, y los términos los tenemos ya subidos en nuestra página web, a través del cual van a poder proteger software, por ejemplo, o invenciones, las cuales resuelven inconvenientes o problemas en la humanidad. Cualquiera podría pensar, bueno, ¿y qué es una patente? La patente es una forma en la cual un mecanismo, un salvadoreño, en este caso, por ser un concurso en El Salvador, resuelve una problemática a través de su invención y busca protegerla. Así que Ideas Disruptivas en su tercera edición va enfocado a eso, al hecho de poder promover ese ingenio que el salvadoreño tiene para poder resolver problemas cotidianos y aún a través de software. Hay premios que se llevan dentro de este concurso para patente y modelo de utilidad, así como para diseño industrial. El diseño industrial lo que pretende es precisamente en su diseño o en su forma cambiar, por ejemplo, la estructura de una taza, poniéndole una forma diferente que le permita guardar el calor, por ejemplo, o dos, que su diseño sea tan diferente que sea novedoso, que nadie más lo haya inventado antes y que en ese sentido pueda tener protección. En El Salvador tenemos ingenio y hay que buscarlo proteger y promover. Así que el concurso va enfocado en ese sentido e invitamos a toda la población que pueda acercarse y pueda ver los términos que tenemos justamente en la página web del CNR para poder acceder a los mismos. Y ahí están los premios también, primero, segundo y tercer lugar en cuanto a patente y modelo de utilidad y por supuesto también los lugares en diseño industrial. Correcto. Se me acaba el tiempo, pero verdad quiero agradecerle, director, por acompañarnos. Yo creo que abordamos una buena cantidad de temas, algunos obviamente se nos quedan, pero verdad quiero agradecerle por estar con nosotros. No, gracias a ti, Armando, gracias a las personas que tomaron el tiempo esta noche para poder vernos. Espero que haya sido ilustrativa la charla. Invitarlos siempre a que puedan visitar nuestra página web, cnr.go.sv, y también estamos estrenando nuevas redes sociales, Armando. Tal vez vale la pena poderlo decir, que ahora ya no solo estamos en la red social X y en Facebook, sino también estamos estrenando nuevas redes sociales en TikTok y en Instagram, con información muy novedosa y muy interesante. Las diré, si te parece, por acá. La red, en el caso de Instagram, nos puede buscar como CNR. No obstante, el dominio, llamémoslo así, puede verlo como cnr.go. cnr.sv, y en TikTok las tenemos como, vamos a ver, estamos accediendo. Un segundito. Para que usted, por supuesto, vaya, siga, métase a TikTok, así como usted nos sigue en la cuenta también que ya va a aparecer por ahí de Noticiero El Salvador, usted también ahí está, nos puede también seguir. cnr.sv también en TikTok, o CNR El Salvador, como es en este caso dominio. Lo invitamos, hay información novedosa, importante, y nunca dejo pasar la oportunidad para saludar a todos los compañeros del CNR, donde todos estos números, ese crecimiento del 11% que estamos teniendo, depende
depende de ellos. Acá solo soy un vocero que viene a contar la historia de lo que todos los días nos gusta tanto hacer. Claro, saludos a todo el personal del CNR que amablemente, por supuesto, reciben a todos los salvadoreños. No me quiero despedir sin antes dar a conocer esta información de la ministra de Educación. Ha publicado lo siguiente, para que por supuesto lo tome en cuenta. Carla Trigueros, ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, ha anunciado que a partir de este mes de septiembre iniciamos con orgullo un nuevo compromiso en todos los centros educativos del país. Los lunes cívicos. A partir del lunes 1 de septiembre, estudiantes y docentes van a iniciar la jornada con actividades que fortalecerán nuestra identidad nacional. Este espacio nos permitirá, dice la ministra, reafirmar nuestros valores, la disciplina y el amor por nuestra patria. Y lo anexó precisamente con este memorándum que va para todos los para todos los directores y docentes de los centros educativos. Esto es, por supuesto, con fecha de este día, 21 de agosto, y es para implementar los lunes cívicos. Ahí lo estamos viendo, por supuesto. Estos lunes tienen que tener formación y orden y disciplina, ingreso al pabellón nacional, entonación del himno nacional, oración de la bandera salvadoreña, la ponencia a cargo, por supuesto, de un estudiante sobre un personaje ilustre del Salvador, un hecho histórico también relevante, y el retiro del pabellón nacional. Todo un protocolo que sin duda a partir del 1 de septiembre, todos los lunes van a tener que cumplir los diferentes centros de estudio aquí en nuestro país. Esta tarde, en coordinación con la División Antinarcóticos de la PNCSB, se destruyeron sustancias prohibidas decomisadas entre 2020 y 2025 en el oriente del país. Estas sustancias corresponden a 14 casos que están judicializados, 2 en fase de instrucción y 21 personas ya han sido condenadas. 4.637.2 gramos de hierba prohibida, con un valor económico de $8.979.37. 1.036.24 gramos de polvo ilícito, con un valor económico de $379. $26.061 con 14 centavos. Parte de lo incinerado se le decomisó a Rolando Rubio Membreño en 2025, en la colonia Divina Asunción de San Miguel. Este sujeto ya enfrenta la justicia y su caso se encuentra en la etapa de instrucción. Además, se giraron 75 órdenes de captura contra integrantes de estructuras delictivas que operaban en las comunidades Las Palmeras, El Tanque y El Pino, de Santa Tecla, y en la colonia Málaga, en San Salvador. También se notificará a 216 miembros de estas estructuras, quienes ya se encuentran recluidos en diferentes centros penales, sobre los nuevos delitos que se les atribuyen. Uno de los hechos cometidos por estos sujetos fue la desaparición y el ataque que terminó con la vida de un hombre en 2021, en Zaragoza. La víctima, en estado de ebriedad, ingresó a una colonia controlada por estas estructuras. Fue interceptado, luego llevado a una zona desolada, donde lo maltrataron hasta que la persona pasó a mejor vida. Entre los detenidos durante la madrugada, hay sujetos con distintos cargos al interior de la organización, como corredores de clica, homeboys, chequeos, paros y colaboradores, a quienes se les acusa de graves delitos: atentar contra la vida, atentar gravemente contra la vida, privación de libertad, desaparición de personas, agrupaciones ilícitas. Asimismo, se capturó a 2 traficantes de sustancias prohibidas en Texistepeque, Santa Ana Norte, en conjunto con la Fuerza Armada SUBE. Se trata de Teresa de Jesús Rivera, de 46 años, y un menor de 16 años, residentes de la colonia Trinidad del mismo distrito, donde se realizó el procedimiento, incautándoles varias porciones de hierba prohibida. Ambos serán remitidos por comercio ilícito de sustancias. El Salvador está cambiando, y este es solo el comienzo. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir para que más personas conozcan esta transformación.